Derechos de las personas con discapacidad, la simulación del cumplimiento. Al revisar el estado actual de los derechos de las personas con discapacidad en nuestra región centroamericana y caribeña, y en general de Latinoamérica, la apreciación diagnóstica e impresión general que resalta es que en los últimos años no solo no se han producido avances sustantivos, sino que en muchos aspectos se manifiestan retrocesos. Las buenas normas en derechos humanos y discapacidad se han quedado en la intención oficial o en el anuncio del compromiso formal. Su aplicación efectiva hasta ahora no es más que una hermosa quimera, sin impactos reales en la vida de la gran mayoría de las personas con discapacidad de nuestros países. Ante este incumplimiento de sus obligaciones ineludibles en derechos de las personas con discapacidad, algunos estados utilizan como argumentos la omnipresente escasez de recursos y el tiempo de la vigencia de las normas. Los países de nuestra región han avanzado mucho en normativa que reconoce la discriminación y los derechos de las personas con discapacidad, tanto del Sistema Universal de Derechos Humanos como del Sistema Interamericano. Todos los países latinoamericanos ratificaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, ONU 2006, y una gran mayoría lo han hecho con la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, CIADIS, OEA, 1999. Asimismo, casi todos los países cuentan con normas nacionales orientadas a la inclusión social de las personas con discapacidad. Se trata de un vasto arsenal normativo en derechos humanos e instrumentos orientados para el diseño de políticas públicas inclusivas que ya tiene más de 10 a 20 años de entrar en vigor, según el país del que se trate. Asimismo, hay iniciativas en acción plenamente vigentes que son coadyuvantes en los propósitos inclusivos que fijan las convenciones y leyes internas. Uno es la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS ONU 2015, y otro es el Decenio por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad de la OEA 2006-2026 y su plan de acción vigente. Es tiempo razonable suficiente para que los estados parte de nuestros países no solo hayan diseñado políticas públicas orientadas por el modelo social que mandata la Convención de la ONU, sino que ya tendrían que estar presentando los resultados e impactos medibles en el mejoramiento de la vida de las personas con discapacidad. Pero eso no está sucediendo. Todavía las personas con discapacidad no forman parte de la agenda de desarrollo de los países, a la par de que la lástima, la caridad y el caracterizar a las personas con discapacidad como enfermos pacientes emergen en las acciones aisladas e intermitentes de muchas entidades públicas de nuestros países. Así que no debe haber excusa con respecto al tiempo de la vigencia de las normas, tampoco con respecto a la disponibilidad de los recursos. Cabe recordar aquí que los estados al ratificar la CDPD aceptaron entre las obligaciones, artículo 4, lo que dice su artículo 2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los estados partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr de manera progresiva el pleno ejercicio de estos derechos sin prejuicio de las obligaciones previstas en la presente convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional. Está claro que el acceso a la salud, la rehabilitación, la educación y el empleo son claves para asegurar el desarrollo y la inclusión social de las personas con discapacidad. Pues bien, ningún estado de la región puede afirmar, sin estar sesgando la realidad, que ha adoptado medidas para el máximo de sus recursos disponibles para avanzar en el cumplimiento efectivo de estos derechos económicos sociales. Considerando que un factor muy importante en este limitado avance, concreto y tangible, en los derechos de las personas con discapacidad obedece a que los movimientos de las personas con discapacidad de nuestros países, por lo general, son débiles y su gravitación e incidencia política frente a los poderes de los estados sigue siendo marginal. El modelo social con enfoque de derechos humanos, que debe orientar el diseño y ejecución de políticas públicas, debe asimismo nutrir conceptualmente a las personas con discapacidad y sus organizaciones propias para el desarrollo de un movimiento que sea parte activa y protagónica del movimiento social de cada país. Si las organizaciones se orientan por los postulados de la Convención de la ONU,
no pueden seguir siendo parte de las acciones asistenciales, públicas o privadas. Tampoco deben desgastarse en la prestación de servicios que son obligatorios para las instituciones del Estado. Las organizaciones deben formarse e informarse en derechos humanos, deben conocer la normativa y la forma de aplicarla a través de políticas y acciones inclusivas. Deben de estar preparadas para exigir la consulta y ser pertinentes cuando son consultadas. Deben dominar y aplicar las estrategias más oportunas de incidencia política. Deben tomar plena conciencia que para convertirse en agentes del cambio necesario en el campo de la discapacidad es imprescindible luchar como otras organizaciones y movimientos sociales en pro de sus derechos. La implementación efectiva de los derechos humanos, particularmente los derechos económicos y sociales, es un tema eminentemente político. No porque esté escrito en la norma nacional e internacional, las autoridades e instituciones públicas las van a aplicar en forma oportuna y rigurosa. La perenne postergación, las acciones simbólicas, muchas veces ruidosas y rimbombantes, y la simulación de que se avanza sin exhibir avances reales y medibles, será lo que domine los escenarios en el campo de la discapacidad, mientras las organizaciones no tengan la capacidad de participar, de reclamar, de protestar, es decir, de incidir en la agencia política de los gobiernos y de los estados. En esta impostergable tarea, es muy importante el papel que deben jugar los entes rectores en discapacidad. No deben jugar el rol de pararrayos de los estados y los gobiernos, contribuyendo a la idea de que algo se está haciendo para incluir socialmente a las personas con discapacidad. Esto los hace partícipes de acciones de simulación. Los entes rectores y las organizaciones de personas con discapacidad deben ser aliados en el mismo propósito de impulsar políticas públicas realmente efectivas, de vigilar su cumplimiento y de pedir cuentas cuando los avances no se dan. Escrito por Luis Fernando Astorga, director ejecutivo de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y el Caribe, Redodisec.